¿Qué harías si tu vida o la de alguien que amas dependiera de una decisión imposible? Hoy te contaré la impactante historia del juicio de Salomón, donde dos madres luchan por un bebé, pero solo una es la verdadera. Una sola respuesta revela no solo la verdad, sino el corazón de las personas. Y lo mejor, al final, descubrirás un detalle escondido en esta historia que pocos conocen. Un secreto que podría transformar tu manera de tomar decisiones. Quédate hasta el final. Los días del reinado de Salomón apenas comenzaban. Había asumido el trono de Israel tras la muerte de su padre, el gran rey David, dejando atrás una transición complicada por las disputas de poder. Pero ahora, el joven Salomón estaba al mando, y sobre sus hombros recaía la pesada carga de guiar a una nación entera. Aunque era rey, Salomón sabía que no era suficiente ocupar el trono. Su juventud e inexperiencia lo hacían sentir pequeño frente a la enorme responsabilidad de dirigir al pueblo elegido de Dios. Más que un líder político, Israel necesitaba un juez justo, alguien que pudiera resolver conflictos y mantener la unidad en medio de las complejidades de una nación tan diversa. En esos días, la figura del rey no solo representaba autoridad militar o administrativa, también era quien impartía justicia. Los conflictos más delicados y difíciles llegaban hasta el trono, y las decisiones del rey marcaban el destino de familias y comunidades. Salomón sabía que cada fallo que emitiera sería un reflejo de su capacidad para liderar, y eso lo inquietaba profundamente. Una noche, mientras dormía, tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Dios se le apareció en un sueño y le habló directamente en 1 Reyes 3:5. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Era un momento único, una oferta extraordinaria. Salomón podía pedir cualquier cosa: riquezas, victoria sobre sus enemigos, una larga vida. Pero en lugar de eso, eligió algo que demostraba su humildad y su corazón. 1 Reyes 3:7-9 dice: Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Dios quedó complacido con su petición, porque no buscó bienes materiales ni el poder para vengarse de sus enemigos. Así que le respondió con una promesa extraordinaria en 1 Reyes 3:11-12. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Desde aquel momento, Salomón recibió una sabiduría especial, un don que le permitiría tomar decisiones justas y discernir la verdad en los casos más difíciles. Esta sabiduría sería su mayor tesoro, pero pronto sería puesta a prueba. Los primeros días de su reinado transcurrieron con relativa calma. La paz reinaba en el palacio y en el pueblo, pero en un reino tan grande y diverso, los problemas nunca tardaban en llegar. Todo parecía tranquilo, hasta que un día, en medio de la corte real, se presentó un caso tan complicado que no solo desafiaría la capacidad de Salomón para impartir justicia, sino que pondría a prueba el don que había recibido de Dios. El día comenzó como cualquier otro en la corte de Salomón. Los casos eran presentados uno tras otro, mientras el joven rey juzgaba con sabiduría las disputas cotidianas del pueblo. Pero entonces, las puertas del tribunal se abrieron, y dos mujeres entraron juntas, alterando por completo la calma del lugar. Ambas eran madres, y su apariencia mostraba que pertenecían a las clases más humildes de la sociedad.
La tensión era evidente en sus rostros, sus voces temblaban, pero había algo más. Sus miradas ardían con un fuego incontrolable. Este no sería un caso sencillo. El guardia anunció su causa con voz firme. 2 mujeres reclaman ser la madre de un mismo niño. Cada una asegura que el bebé vivo es suyo y acusan a la otra de mentir. El ambiente en la sala se llenó de murmullos. Los presentes intercambiaban miradas de confusión e incredulidad. No había testigos ni evidencias, solo las palabras de las mujeres enfrentadas. Una de ellas dio el primer paso hacia el rey y comenzó a hablar con desesperación. Primera de Reyes 3:17-18. Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las 2 solas y no había nadie más en la casa. Tomó aire para continuar, mientras el dolor asomaba en su voz. Primera de Reyes 3:19-20. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego, ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado, mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas mientras miraba al rey con súplica. Primera de Reyes 3:21. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. La otra mujer dio un paso adelante con determinación, interrumpiendo con enojo. ¡Claro que era tu hijo! ¡Y el niño que está vivo es el mío! La primera mujer replicó con igual vehemencia. ¡No! El niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Y así, las 2 mujeres discutieron frente al rey, cada una defendiendo su verdad con todo su ser. El conflicto era claro. Ambas madres reclamaban el mismo hijo, y ninguna parecía dispuesta a ceder. Salomón escuchaba en silencio. Había llegado el momento de que su sabiduría, el don que Dios le había otorgado, fuera puesta a prueba. Este no era solo un caso de justicia, era un llamado a discernir la verdad en medio de un profundo dolor y una amarga disputa. En medio de la tensa disputa, el joven rey Salomón se mantuvo en silencio. Los murmullos de la corte se apagaron mientras todos esperaban su veredicto. Pero Salomón no se apresuró a emitir un juicio. Este no era un caso común, y él lo sabía. La sabiduría que poseía no era de este mundo. Salomón había recibido un don único de Dios, quien en un sueño le dijo: Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Esa sabiduría divina no solo lo guiaba en asuntos de gobierno, sino también en momentos de profunda complejidad. No había evidencia física que pudiera resolver este caso. La verdad estaba oculta en los corazones de esas mujeres. Salomón se apoyó en el don que le había sido otorgado. Recordó que su papel no era solo ser rey, sino ser un instrumento de la justicia de Dios en la tierra. Mientras las mujeres continuaban discutiendo, él observaba atentamente sus gestos, sus miradas y sus palabras, buscando algo más profundo que las apariencias. Finalmente, con calma, Salomón levantó su voz y dijo: Aclaremos los hechos. Las 2 afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada. El ambiente se volvió aún más tenso. La sala entera esperaba la siguiente palabra del rey, pero Salomón sabía que la respuesta no estaba en lo visible, sino en lo que solo la sabiduría de Dios podía revelar. Este era el momento en el que debía confiar completamente en la guía divina que le había sido prometida. Sin duda alguna, Salomón se preparaba para tomar una decisión que sorprendería a todos los presentes. El joven rey Salomón, cargando con el peso de esta disputa, toma una decisión inesperada. Ante los ojos atónitos de la corte, da una orden que parece desafiar la lógica humana. Un silencio sepulcral llenó la sala. ¿Una espada? ¿Qué planeaba el rey?
Los guardias, obedeciendo sin cuestionar, trajeron el arma que Salomón había solicitado. La hoja brillaba bajo la luz, reflejando la tensión en el rostro de cada persona presente. Entonces Salomón dijo: Muy bien, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Las madres, los cortesanos y los guardias quedaron paralizados. ¿Había llegado a ese extremo para resolver el caso? Luego el rey dijo: Partan al niño que está vivo en dos, y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Pero Salomón no actuaba movido por la crueldad ni la desesperación. Este acto no era un juicio final, sino el comienzo de una estrategia para desenmascarar la verdad. Salomón estaba dispuesto a dejar la comodidad de una solución ordinaria y aventurarse en un territorio desconocido, donde los corazones serían puestos a prueba y las emociones revelarían la verdadera naturaleza de cada madre. El rey había cruzado la línea entre lo esperado y lo extraordinario. Era un acto de fe, basado no en las palabras de las mujeres, sino en la guía divina que había recibido. En este punto, Salomón había dejado atrás la lógica humana para confiar plenamente en la sabiduría que solo Dios podía otorgar. En ese momento el aire se volvió tenso. La corte entera contuvo la respiración y las dos mujeres quedaron frente al desafío más grande de sus vidas. ¿Cómo reaccionarían ante la orden de dividir al niño? Una de ellas, con el corazón lleno de compasión y amor verdadero, gritó desesperadamente: ¡Oh, no, mi señor! ¡Denle el niño a ella, pero por favor, no lo maten! Pero la otra, con frialdad en sus palabras, respondió: Me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. ¡Divídanlo entre las dos! En ese instante, las verdaderas intenciones de cada mujer quedaron al descubierto. La primera no podía soportar la idea de que el bebé, a quien amaba profundamente, sufriera daño alguno, incluso si significaba perderlo. Su amor fue más grande que su deseo de justicia. Por otro lado, la segunda mujer, cegada por su dolor y resentimiento, estuvo dispuesta a aceptar una solución cruel, incluso si eso significaba la muerte del niño. Esta prueba no solo fue un examen de amor y verdad, sino también de sabiduría divina. Salomón había creado una situación donde las palabras no bastaban. Las acciones y las emociones hablarían por sí solas. Mientras todos en la corte observaban, la tensión crecía. La espada estaba lista y las emociones se desbordaban. Salomón enfrentaba el desafío de discernir entre lo justo y lo injusto, no con pruebas físicas, sino con un entendimiento profundo del corazón humano, una sabiduría que solo podía venir de Dios. El rey Salomón observó con calma las reacciones de ambas mujeres. Sus palabras y emociones ya habían revelado más que cualquier testigo o prueba física. Salomón tenía claro que la verdadera madre del niño sería aquella cuyo amor fuera más grande que su propio dolor. La estrategia del rey no era buscar justicia de manera convencional, sino permitir que las acciones y los corazones hablaran. Salomón sabía que el amor de una madre genuina jamás permitiría que su hijo sufriera daño, incluso si significaba renunciar a él. La Escritura nos dice: entonces el rey respondió y dijo: No maten al niño. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Esta decisión no solo era audaz, sino también profundamente sabia. Al exponer las intenciones reales de las mujeres, Salomón había acercado la verdad a la superficie, utilizando su enfoque único para revelar lo que estaba escondido en el corazón de cada una. En ese momento, la sala quedó en absoluto silencio. Todos comprendieron que no solo se trataba de un juicio, sino de una demostración de la sabiduría que Dios había otorgado al rey. Era una lección para todos los presentes y para generaciones futuras sobre la verdadera naturaleza del amor y la justicia. La tensión en la sala alcanzó su punto más alto cuando Salomón dio la orden. Muy bien, tráiganme una espada. Los presentes observaban en estado de shock mientras un sirviente acercaba la espada al rey. Salomón,
con una voz firme, decretó: Partan al niño que está vivo en dos, y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. La atmósfera se llenó de asombro y temor. ¿Acaso el rey estaba dispuesto a sacrificar la vida del bebé para resolver este caso? Ante estas palabras, una de las mujeres reaccionó de inmediato con un grito desesperado. Ella suplicó: ¡Oh, no, mi señor! ¡Denle el niño a ella, pero por favor, no lo maten! Era un clamor desgarrador, lleno de amor y renuncia. Por otro lado, la otra mujer respondió fríamente: Me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. ¡Divídanlo entre las dos! En ese instante, quedó claro para todos quién era la verdadera madre. La crisis no solo reveló la verdad, sino también la profundidad del amor de una madre dispuesto a sacrificarlo todo por la vida de su hijo. Salomón había llevado a ambas mujeres al límite de sus emociones, y en ese límite la verdad había emergido. En ese momento, Salomón, con una sabiduría que solo podía provenir de Dios, pronunció el veredicto final: No maten al niño. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. La sala entera quedó en silencio. Luego estalló en murmullos de admiración. La verdadera madre había sido identificada no por pruebas, sino por el amor genuino que mostró al preferir renunciar a su hijo antes que verlo morir. El tesoro de este juicio no fue solo salvar la vida del niño, sino demostrar al pueblo la justicia divina operando a través de su rey. Salomón había usado la sabiduría que Dios le otorgó para resolver un caso aparentemente imposible, y con ello ganó el respeto y la confianza de toda la nación. El pueblo de Israel comprendió que su rey no era como cualquier otro, sino uno que estaba guiado por la sabiduría celestial. En este juicio, no solo se descubrió la verdad, sino que también se fortaleció la fe de la nación en el liderazgo de Salomón. El veredicto de Salomón no solo resolvió el conflicto entre las dos mujeres, sino que dejó una marca imborrable en el pueblo de Israel. La Biblia dice: Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. 1 Reyes 3, 28. Este juicio extraordinario se convirtió en un símbolo de la sabiduría y la justicia que marcarían el reinado de Salomón. La gente entendió que no gobernaba con inteligencia humana común, sino con discernimiento divino. El resultado fue claro: el pueblo confió plenamente en su rey y reconoció que Dios lo había puesto en el trono para guiar y proteger a Israel. Este caso no solo salvó una vida, sino que también reforzó la fe de una nación entera en la justicia que proviene de Dios. Salomón entendió que su rol no era simplemente liderar, sino reflejar la justicia y misericordia de Dios en cada decisión. Este caso estableció una nueva norma de justicia en su reinado y marcó el comienzo de una etapa en la que Israel prosperaría bajo su guía. Aunque el rey volvió a su trono y a sus deberes, el impacto de este juicio trascendió el momento, quedando grabado en la memoria del pueblo y en las Escrituras, para inspirar generaciones futuras. A partir de este juicio, la vida en Israel nunca fue la misma. El pueblo comprendió que la sabiduría no se encuentra solo en la experiencia o el conocimiento humano, sino en la dependencia de Dios. Salomón demostró que un líder puede ser justo cuando se rige por principios divinos, dejando un ejemplo que resonaría en toda la nación. Este acontecimiento no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reafirmó al pueblo que la justicia de Dios estaba presente en medio de ellos. Desde ese día, el pueblo no solo vio a Salomón como su rey, sino como un reflejo de la sabiduría y el propósito de Dios. La nueva vida del reino de Israel estaba marcada por una confianza renovada en la justicia divina y un profundo respeto por el liderazgo de su joven rey. Este juicio no solo resolvió una disputa entre dos mujeres, sino que dejó una enseñanza profunda para todos nosotros. Salomón, guiado por la sabiduría divina, nos mostró que la verdadera justicia no se trata solo de leyes o argumentos, sino de discernir lo que hay en el corazón de las personas. 1 Reyes 3:28 nos recuerda:
Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este evento transformó al pueblo, no solo en su confianza hacia el rey, sino también en su reverencia hacia el Dios que le había dado esa sabiduría. Esta historia nos invita a reflexionar. En nuestras decisiones, ¿buscamos la sabiduría que proviene de Dios? Así como Salomón oró por discernimiento, también nosotros podemos buscar la guía divina en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo llegaste al final? Te he dejado unos datos profundos y fascinantes de esta historia de Primera Reyes 3:16 a 28. Es el contexto cultural y espiritual que da peso a la sabiduría de Salomón y cómo esta decisión revela algo más grande que simplemente un juicio justo. Este dato tiene que ver con la intención detrás de la decisión de dividir al bebé y el uso de la espada. El significado profundo de la espada. La orden de Salomón de dividir al niño, traedme una espada, no solo fue una estrategia para revelar la verdadera madre, sino que tiene un simbolismo más profundo al considerar el papel de la espada en la cultura hebrea y bíblica. En la Biblia, la espada a menudo representa justicia, discernimiento y la palabra de Dios misma. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos lleva a entender que Salomón, al pedir la espada, no solo estaba proponiendo una solución física, sino que estaba usando un símbolo poderoso para exponer los pensamientos y las intenciones ocultas de las dos mujeres. El acto de usar una espada para dividir, literalmente o simbólicamente, también puede vincularse con el discernimiento divino que separa la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto. Al ordenar que se trajera la espada, Salomón estaba actuando como un representante de Dios, ejerciendo no solo justicia terrenal, sino una justicia divina que va más allá de lo que los ojos pueden ver. La reacción de las mujeres expuso no solo quién era la madre, sino también la verdad de sus corazones. Un detalle importante sobre las mujeres. El texto menciona que ambas mujeres eran prostitutas. Primera Reyes 3:16. Esto revela que, culturalmente, estas mujeres no eran respetadas ni consideradas dignas de ser escuchadas en un tribunal, y mucho menos delante del rey. Sin embargo, Salomón no muestra parcialidad ni prejuicio. En lugar de rechazar sus demandas, las escucha y trata el caso con el mismo cuidado y sabiduría que si fueran personas de alto estatus. Este detalle sutil muestra la justicia imparcial de Salomón, reflejando el carácter de Dios, quien no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Al incluir este análisis, puedes cerrar el video mostrando cómo esta historia no solo trata de un juicio ingenioso, sino que apunta a una verdad universal. Dios no solo busca justicia en lo visible, sino que también discierne el corazón. Su palabra, como una espada, siempre separa lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, y lo que realmente importa en nuestro interior. Dios les bendiga.